Estás escuchando El Descampado. Abrimos esta sección de entrevistas llamada Gente que hace feliz, abro paréntesis, a otra gente. Vamos a empezar entrevistando a José Luis Vilardell, también conocido como Kira. Lleva viviendo en Japón desde hace 9 años y desde allí nos ofrece, a través de su canal de YouTube, clases de japonés, así como tutoriales y curiosidades de la cultura japonesa. Vais a disfrutar de una entrevista muy interesante en la que se nos muestra la otra cara de Japón. Kira lleva viviendo casi 10 años allí y tiene una visión del país diferente a la que nos suele llegar, o diferente a la que gente que no conoce el país profundamente tiene. Vais a escuchar críticas a ciertos elementos culturales, pero no tenéis que verlo como algo negativo. Yo creo que lo bonito que hace Kira, además de toda la parte didáctica, que es muy importante y que os recomiendo si queréis acercaros al japonés, es intentar ofrecernos la otra cara, todo aquello que a priori no vemos, todo aquello que no es manga, anime, videojuegos, cómo se comporta, cómo se organiza una sociedad, y de forma muy crítica, pero tened siempre presente que a pesar de este espíritu crítico que es tan necesario en el ser humano, Kira sigue viviendo ahí y, por lo que parece, va a seguir viviendo por mucho tiempo. Todas las culturas y todos los países tienen sus cosas raras, pero Japón tiene ese punto interesante que la hace muy atractiva para los occidentales. Hoy desmontamos a Japón con Kira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues encantado. Las 9 de la noche allí ya, ¿no? Las 9 de la noche, sí. ¿Y tú qué tienes? Las 2 de la tarde, ¿no? Las 2 de la tarde, sí. Aquí a punto de comer. A punto de comer. A punto de comer. Aquí en Japón comemos a las 12 del mediodía, 11:30. Las 2 es como, estáis locos, ¿qué hacéis comiendo a esa hora? Que eso es lo normal, ¿eh? En los países europeos sí. Es lo normal. Aquí tenemos unas costumbres a veces un poco... Que yo las prefiero, ¿eh? Yo no... Eso de comer a las 11:30 me parece... ¿Cómo podéis tener hambre a estas horas? O sea... Es terrible, sí. Y siempre hay el típico malentendido aquí que cuando hago de intérprete entre japoneses e hispanos, le dice el japonés, quedamos por la tarde. Y el hispano entiende a las 5 de la tarde, ¿no? El español. ¿Y el japonés a qué hora crees que entiende que es por la tarde? Pues las 2 de la tarde. La 1. La 1, no puede ser. 1. Y la noche, le dicen, vamos a quedar por la noche. Y dice, ¿a qué hora crees que entienden por la noche? Las 6. Las 5. Las 5. Y funciona así a nivel empresarial y todo, ¿no? Es terrible. Te dicen, a ver, esto tienes que tener terminado para las 5. ¿Las 5? ¿Cómo? Es decir, para la noche, ¿no? Dice, por la noche tiene que estar listo ya. ¿Cómo que por la noche? ¿Cuándo anochece allí normalmente? ¿A qué hora? Ahora a las 7:15 más o menos. Lo normal es a las 6:20 y en octubre nos llega la noche a las 4:30 de la tarde. Que tiene su sentido, ¿no? Que digan a las 5 por la noche, pero bueno, solo en una estación del año. Lo primero de todo, te estoy llamando Kira, ¿vale? Sí. Y para los fans del manga pueden pensar que lo de Kira viene por Death Note, pero no es así. No es así. No es así. Viene por Kira Yamato, ¿no? Sí, Kira Yamato de Gundam Seed, que fue y es mi serie preferida y de donde tomo el nombre. Me parece un personaje virtuoso, humano, porque es de los que más llora en todas las series de Gundam, que suelen ser personajes muy duros, hasta tétricos, oscuros, chismosos, pero el de Gundam Seed, el Kira Yamato, era un personaje muy, muy humano. Lloraba demasiado. Pero terminó siendo muy virtuoso, ¿no? Como pasó de la debilidad a la fortaleza mental. Y eso me inspiró mucho, al menos ese nombre es uno de los personajes, como tantos puede haber, ¿no? Que todos en las series tienen
son muy carismáticos, virtuosos, y yo me he quedado con ese como podría haber sido otro. Lo que todo el mundo se está preguntando, bueno, además, llevas 9 años ya en Japón, ¿no? Sí, se han cumplido ya 9 años, sí. Y eres del 80, tienes 35 para 36, ¿no? Correcto, eso es. Igual que yo, si te sirve de... Somos de la misma quinta. Nos entendemos, sí. ¿Cómo a un barcelonés de 26 años se le ocurre de repente decir, hoy me voy a ir a vivir a Japón? ¿Por qué? No fue de repente, yo ya estaba muy torcido, retorcido y fuera de lo que era un poco España, porque desde los 13, 10 años ya estaba muy metido en el anime, demasiado, estaba en mi plena fase 1, que fase 1 es lo que conocemos por otaku recalcitrante, de aquellos de el anime es lo mejor del mundo y Japón es el mejor país del mundo porque tiene anime, y manga, y merchandising, y Gundam y todo esto. Y ya soñaba desde que tenía 10 a 13 años con vivir en Japón, y a veces me levantaba por la mañana diciendo, ¿por qué? ¿Por qué sigo hablando español? Era muy así, ¿no? Pero no quería levantarme algún día por la mañana y decir, soy capaz de hablar japonés perfectamente, ¿no? Y odiaba mucho mi nacionalidad en aquella época. Ahora me gusta mucho ser español, pero en aquella época no había otro camino para mí. ¿Recuerdas cuál fue el germen de ese interés por el manga, el anime y la cultura japonesa? Pues fue una serie que es de tentáculos, hentai total, que se llama Urotsuki Doji. Sí, la conozco también, sí. ¿La conoces? Sí, que marcó nuestras infancias. Marcó nuestras infancias, Sí. porque era como decir, ¿cómo puede ser que la animación, que es algo que nos había vendido Disney o incluso los japoneses con Heidi hasta la llegada de Dragon Ball, claro, ¿cómo puede ser que algo en dibujos exprese tanto y tan bien y temas tan adultos? Eso me atrapó muchísimo, y luego ya con Dragon Ball me imagino que tú también pues nos remató, ¿no? Ver esas historias tan tremendas que superaban en aquella época las series, que ahora las series americanas se lo comen todo, ¿no? Pero era como lo más excitante que podía haber dentro del anime. Incluso las asociaciones de padres, ¿no? Que estaban en contra de la violencia y todo eso, fue algo que llegaba muy profundamente y que me identifiqué demasiado con esos valores que a veces muestra el anime, personajes tan virtuosos que van en busca de lo más ideal, que rehuyen un poco de lo fácil y van por el camino más difícil, aquellos personajes típicos de los 90 que lo daban todo por su pasión, ¿no? Oliver y Benji, como aquellos personajes que... ¿Cómo era aquel chico que tenía que le iba a dar un ataque del corazón o algo? Julian Ross, sí. Y tú decías, ¿un partido de fútbol vale la pena que te juegues la vida? A ver, tienes 13 años, 14, ¿no? Pero emocionaba, ¿no? Ver a ese niño de 14 años dejándose los huesos y muriendo por ese partido. Eso a mí me emocionaba muchísimo. Me identifiqué mucho con esa pasión absurdamente alta que tienen los personajes del anime. Ahora que has dicho eso, el tema de lo de cómo los padres se quejaban de la violencia que aparecía en las series. Sí. Yo siempre he dicho que yo he crecido viendo cómo, yo qué sé, por ejemplo, Pegaso le reventaba las tripas al caballero de... al caballero de quien fuera, el caballero del Pelícano, por ejemplo. Sí. Y aquí estoy, que no he matado a nadie, ¿sabes? Que a veces, es verdad, a veces se orienta mucho yo creo que también porque los padres orientan mucho el tema de la educación a lo que ven sus hijos por la tele, pero joder, que hemos visto series violentas, pero estamos aquí, tanto tú como yo, como una generación entera que ha crecido con eso. Que es peor ver, yo creo que la programación que hay ahora mismo en España, que yo espero que no conozcas, porque está siendo bastante terrible. No conozco, ¿no? Yo creo que a nivel de influencia para los niños es peor que lo que veíamos nosotros de jovencillos, ¿eh? Yeah. Porque la japonesa me imagino que igual, o sea, os he escuchado a ti y a Fase 2, que es un personaje, por cierto, que aparece en tu canal, vamos a llamarlo personaje, que es un amigo tuyo. Sí, es una encarnación de una idea, más que una... Un homúnculo. Un homúnculo, efectivamente. Y os quejáis bastante del tema de la televisión en Japón, que es bastante triste. Es muy triste, muy triste. No lo recomiendo a nadie. Y el que quiera... Para el que estudie japonés es perfecta, porque lo subtitulan todo. Es un ritmo, pues, sencillo, bastante lento, pero lo que le falta es profundidad. Y se ríen un poco de todo, o ven vídeos de YouTube entre todos. Es realmente penoso y... Es un tipo de programación perfecta para hacer el switch off del cerebro y no pensar nada, que es el argumento que te dan los japoneses. ¿Por qué te gusta esta mierda? Porque cuando llego a casa ya estoy muy cansado, no me hagas pensar. Lo mismo que aquí, sí. O llego a casa y me siento solo, tengo que poner la televisión para...
que ocurre también en España, obviamente, pero... Sí. Exactamente igual. Acabas de comentar lo del tema de aprender japonés y tú ya tienes un nivel muy avanzado. Pero yo sé que tu primera experiencia o tus primeras experiencias aprendiendo japonés, esto más que nada lo digo para animar a la gente que quiere acercarse al japonés, por ejemplo, con tu página web, que el primer acercamiento, yo me incluyo, yo tuve un acercamiento más o menos por la época en la que tú te fuiste a Japón, por esa época, yo también me planteé ir a Japón, pero dije, es que esto es demasiado. Y el primer acercamiento fue bastante nefasto porque es un idioma a priori muy complicado. Y me gustaría que contases tu experiencia a este respecto, sobre todo para animar a la gente, porque no es tan difícil como puede parecer en un principio. En la época que tú mencionas, era la época en la que la web era de todo menos interactiva, era un periódico puesto en digital, ¿no? No había casi interacción. En aquella época teníamos unos libros de texto que eran terribles, siguen estando hoy en día, pero no había alternativas, no había nadie que te lo explicara, no había opciones, era muy complicado. Mi experiencia se marca mucho en ese contexto, porque lo que voy a explicar es que lo intenté 3 veces y 2 lo dejé porque estaba desesperado, no avanzaba ni aprendía nada. Me aprendí el hiragana y el katakana, para que nos hagamos una idea, de las tablas que venían en un diccionario catalán-japonés. Entonces, 96, estudiando yo las tablas por mi cuenta, imitando esos trazos, hiragana, katakana, que son los primeros 2 silabarios que se encuentra uno en el japonés, 46 caracteres por 2, y claro, era muy frustrante. Tenía un profesor de japonés que se llamaba Kikuchi, era terrible el hombre, lo único que hacía era repetir con un manual lo que decía el Minna no Nihongo, no el Minna, el padre del Minna no Nihongo, que se llama Nihongo no Kiso, que significa las bases del japonés, Nihongo no Kiso. Y lo único que hacía era repetir eso, y cuando yo le preguntaba no entendía nada, pues me lo repetía otra vez. La clase yo no hablaba nada, era conversación cero. Eran así, ¿eh? Las escuelas y clases particulares eran así. Podemos entender entonces que en el 96 lo dejé. Dije, este idioma es imposible. Me compré el peor manga de todos, que es el DNA al cuadrado, que es muy bueno, pero cualquiera que esté aprendiendo japonés lo verá, que es complicadísimo de entender. Así que tuve un mal manga, ¿no? Que yo quería entender y era muy complicado. En el 2000, el 98-99, volví a intentarlo con muchas ganas. Entonces me metí en una escuela de japonés en Barcelona para encontrarme con la misma suerte. Lo que era la conversación realmente era anecdótico, se cantaban canciones, pero era como que el idioma japonés, ¿para qué lo estudias? ¿Para hablar? No, se estudiaba como el latín, como algo que lo estudias simplemente para ver cómo funciona gramaticalmente, hoy los kanjis, qué bonitos, pero en ningún momento estaba en tu cabeza la idea esa de que lo iba a hablar. Uno se desesperaba porque te puedes imaginar, ¿no? Y la siguiente vez, la tercera, que fue la vencida, me encontré con un amigo. Yo trabajaba en Norma Editorial y Planeta de Agostini de corrector de japonés-español, y cuando él volvió de Japón me hizo sentir como un fracasado, como decir, desde los 10-13 años estoy loco por esto y no he conseguido ese sueño, no he conseguido eso que yo, por lo que tanto yo me levantaba por las mañanas diciendo, ¿por qué no hablo japonés? ¿No? Tantos años, ¿para qué? Para nada. Entonces ahí sí que me puse como un loco. Lo que hice fue comprarme un manual de un misionario, estamos hablando del 2001, un misionario enseñando japonés católico. Y segundo, el libro de Junichi Matsura de la Escuela Oficial de Idiomas, japonés para hispanoparlantes se llama. Ese y un diccionario de gramática que lo tengo por aquí, es me parece, Japan Foundation. Y con esos 3 libros le dediqué, estaba yo estudiando psicología, tenía mucho tiempo libre. Me puse a estudiar literal, de 4 a 7 horas al día. Buf. Era una locura. Lo terminé sacando en 2 años. Me aprendí los 2000 kanji en 2 años. Me aprendí 10.000 palabras en 2 años, que era lo necesario para sacarte el máximo nivel de proficiencia en japonés, el Noken, nivel 1. Y bueno, fue así como la tercera vez como lo hice, ¿no? Que es no contemplar el fracaso como una opción, sino más bien, como dice el dicho japonés, ¿no? Como reza, te caes 7 veces y te levantas 8. O lo hago o muero con esto.
y con tu japonés debajo del brazo te vas a vivir a Japón. Sí, con 26 años llevaba un año más o menos con una japonesa, una relación por internet. No sé si era 1 año y medio, 2 años, que llevaba con una mujer que fue la que posteriormente me acabé casando. Y gracias a ella mejoré mucho mi japonés para conversar. Gracias a ella fue como una especie de mi guía para meterme en este país. Gracias a ella conseguí pues alquilar casa y gracias a ella fue mi puerta para Japón. No habría sido posible de otra forma. Por cerrar el tema de tu canal de YouTube, yo te sigo, o sea, obviamente, si no, no estaría entrevistándote, y me encanta lo que haces. Sobre todo el tema didáctico, me parece que tienes una forma de enseñar que aúna de una forma bastante inteligente el método de Michel Thomas con el Pimsleur, Sí. sobre todo a nivel conversacional. Y una cosa que tienes muy buena es el tema de la motivación, porque la motivación es muy importante cuando estás aprendiendo algo. Oye, muy bien, ¿eh? Me ha gustado muchísimo que has tocado los 3 temas que yo están detrás de todos los vídeos que hago didácticos, ¿no? La motivación, luego Michel Thomas, como el método que intenta aprender un idioma sin libros, fuera de cualquier aula y en cualquier momento, y centrándose en lo más directo, lo más práctico. Y luego el Pimsleur, que lo que hace es meterse un poco más con un japonés formal, pero no natural, pero sí lo suficientemente fácil de entender para que trace ese puente entre el idioma target, objetivo, y el idioma que habla. Y crea un interidioma que se llama interlenguaje, que está muy bien. Entonces, y luego combinando todo eso de motivación con bromas y todo, pues sí, esos son mis valores en las clases. Es lo que hago yo, sí. ¿Viste mucha evolución en el canal cuando pasaste del tema didáctico académico a los videoblogs? Conozco la respuesta, pero quiero que la compartas. ¿Sí? Mi canal es un constante y continuo experimento. Lo que veis y lo que ves en mi canal es fruto de una estrategia bastante profunda, urdida, pensada, hecha y rehecha, y fruto de mucha experiencia con esto. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, todo esto lo tengo delante de mí, tengo un montón de papeles en la pared, poniendo cosas, gráficos, conceptos. Estoy un poco obsesionado con esto. Se puede entender mi pelea con Yoko-chan, ¿no? Porque de verdad me obsesiono mucho con esto. Mi canal ahora mismo está tocando todos estos conceptos. Fase 2, que es una forma de ver la vida crítica. Blogs, formas de enseñar mi vida aquí en Japón. También es otra forma de dar clases a través de la experiencia directa. Después todo el mundo del anime, el manga, el tema otaku, friki, con recomendaciones de obras, etc. Después el tema de las lecciones de japonés que sigo haciendo. Después cosas de cocina, que lo he dejado de lado porque la protagonista ha habido un poco de problema con ella. Después tutoriales, como el que voy a sacar mañana, el día siguiente a esta entrevista. Será domingo, en la que explico cosas sobre culturas, la cultura, los visados, problemas, casos. Después entrevistas que hago también a gente que está trabajando aquí y que nos cuenta cómo ha llegado. Pues todos estos conceptos, ¿no? Y todo lo que hago es fruto de bueno, estudiar, pensar y continuamente en constante cambio, analizando los analytics, gráficas, consultando gente que sabe mucho de YouTube. Estoy muy loco con esto y con cada vídeo que publico hay después un debate increíble aquí con los amigos que tengo aquí, que están aquí ayudándome con el canal, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Pues ha cambiado para mí positivamente, para algunos no, porque he dejado, parece, ¿no?, aparentemente de lado la educación, pero creo que, no sé, no voy a compararme con ningún youtuber, ¿no?, pero ser camaleónico, cambiar, experimentar, creo que tiene que estar ahí, ¿no?, en cualquier youtuber. Y no todo el mundo lo va a coger con los brazos abiertos, pero no paro de experimentar y lo seguiré haciendo. Durante la semana que realizamos la entrevista le pedí a Kira que me recomendase 3 canciones que le hayan marcado de alguna forma. La primera de ellas, la primera que vamos a poner, es esta sintonía de los Caballeros del Zodiaco llamada Pegasus Fantasy. Hay 2 versiones de esta canción, una de 1986, que es la original, y otra de 1996. Ambas son del mismo grupo, de Make Up.
una banda de hard rock japonesa liderada por el cantante Nobuo Yamada. He juntado las dos versiones, a ver si sois capaces de localizar dónde está el corte. A mí me gusta cuando muestras la ciudad, cuando pasas en bicicleta y muestras las calles, que se puede respirar el ambiente. Es que el tema del blog es mostrar, al menos el concepto inicial era mostrar los movimientos, las dinámicas, la forma de moverse y como que intentaba educar un poco con esos movimientos. El tren, todo esto que van a ver tus ojos cuando estés viviendo aquí constantemente. Intentaba retratar esa parte, ¿no? Al principio. Esa era la intención del blog al principio. ¿No te asusta a veces abrirte tanto a la gente, que entren tanto dentro de tu vida privada? No me preocupa. No sé si lo que voy a explicar ahora se va a entender, pero lo voy a intentar. Cuando tú hablas de tu vida, la persona que te escucha tiene el derecho a juzgarte, a condenarte, a elogiarte. Y tú le escuchas, le lees
pero a la vez entiendes que la versión que le haces llegar es una versión muy parcial. Y que una persona que te conoce de toda la vida, una persona, por ejemplo, fase 2 es un muy buen amigo mío, y sabe lo que ocurre, sabe todas las versiones, conoce a todos los protagonistas de tu vida, sabe cómo te sientes, sabe que en algunos momentos estás más arriba, otros más abajo. Todo eso lo tiene en cuenta cuando habla contigo un amigo que está cerca de ti, ¿verdad? Lo haría pues tu familia, tus amigos más cercanos, tu novia. Sin embargo, la versión que tú das en un vídeo, por mucho que te esmeres en dar una buena versión, la persona que va a leer eso y que va a escribir un comentario, lo va a hacer en función de los valores que tiene. Yo, cuando haga algo, le voy a recordar a una persona odiosa para esa persona. Entonces, le desatas algo en su mente que va a hacer que automáticamente lleve el comentario al ataque. Mientras que otro que empatiza con tu situación, que ha vivido aquí, que entiende, que comprende, te va a dar un comentario muy diferente. Entonces, cuando tú hablas de tu vida y los demás comentan, realmente no te están influyendo con sus comentarios. Están hablando de cómo es su vida. Y cuando yo leo los comentarios, negativos, positivos, desde comentarios como Kira es Dios, que tampoco los entiendo, hasta el comentario, pues que eres lo peor del mundo, que das asco, que muérete, etcétera, yo no me llegan a mí como yo soy esa persona que él está describiendo, sino este comentario está describiendo a un personaje que yo no puedo darle más puntos de vista, porque es imposible en cuestión de tiempo. Nunca sabes si el que comenta ha visto el vídeo completo, ha visto 2 minutos y ya comenta. Entonces dices, espera un poco más a ver, ¿no? Son tantos factores que se escapan a tu control que mi única intención con abrirme y poner pues toda mi vida privada, íntima y relaciones y todo ahí es con la intención de que el que me vea piense, algún día yo puedo estar como este hombre. Quizá me ocurra algo muy parecido. Cuando viva en Japón me voy a encontrar quizás con esto, con algo muy parecido. Yo solo quiero que el que vea mi vida pues intente como en el futuro ver cómo será la suya, parecida o mejor o peor. Y entre medio pues cabe todo tipo de comentarios, personas que yo no puedo controlar. Yo solo me ocupo de lo que controlo. Entonces no me preocupa los comentarios de los demás. Esto es una filosofía muy que aprendí en psicología y entonces creo que estoy muy influenciado por eso, ¿no? Porque soy psicólogo y esto es de Epicteto, la filosofía del griego Epicteto. Dice, no puedes preocuparte de lo que no controlas, porque es una pérdida de tiempo. No te preocupes de los comentarios de los demás porque son personas diferentes a ti. No te preocupes de eso, de lo que piensen de ti, porque no depende de ti. Preocúpate de lo que tú puedes hacer contigo mismo. Es la filosofía esa. ¿Y cómo se lleva lo de tener una pareja japonesa? ¿Es complicado? Guau, que sí es complicado. Es muy, muy complicado. Cuando sales con esa persona está claro que por encima de esa persona está la cultura, pero cuando tú estás a solas con esa persona, está esa persona y tú. Y sois 2 individuos que estáis a la misma altura. Pero cuando te casas, cuando tienes hijos, cuando vas a ceremonias, cuando trabajas, se imponen todos esos valores sociales que esa persona como individuo no puede hacer nada y los intenta seguir. Entonces es muy complicado. Es muy, muy complicado, ¿eh? Muy complicado. No sé si introducir aquí ya el concepto, porque has dicho que eres psicólogo. Sí. Clínico además. Sí. Y Japón, para un psicólogo, yo creo que es un país bastante atractivo. Es una fuente inagotable de temas. Y me gustaría introducir aquí el concepto de Amae. Ah, qué complicado, sí. Tampoco vamos a extendernos mucho. Hay un libro de Takeo Oi que habla sobre este tema, pero me hace mucha gracia porque además me la apunté. Hay una introducción en el libro que dice: solo una mentalidad enraizada en el Amae puede ser tan poco realista y al mismo tiempo con la mente tan clara, tan compasiva y tan egoísta, tan tolerantes y tan censores, tan espirituales y tan materialistas, tan dóciles y tan violentos. Es verdad, el Amae, ¿eh? El Amae y tantos conceptos así que no tienen traducción y que solo se entienden cuando estás aquí, ¿no? Y que analizados pues con la vista esa de fase 2, ¿no? Que es, desde nuestro punto de vista occidental, nos parecen absurdos, pero que funcionan en este mundo extraño.
el amae se puede traducir como... Es intraducible, pero es como permitirle algo a alguien en un determinado momento y crear una relación de interdependencia. Es como poder consentir a alguien con ciertas reglas. Es muy complicado de entender, porque las simples palabras como consentir, mimar, dependencia ya están muy pervertidas, ¿no? Por nuestra forma de ver la vida y todo. Pero el amae a mí me da bastante miedo, con esto de mi hija y todo lo que se supone que debe aprender en la escuela. Yo estoy luchando mucho porque no aprenda los valores japoneses. Mira lo que te digo. No quiero que los aprenda. No quiero que se convierta en una persona que solo se siente útil en sociedad, en un grupo. Y no quiero que se convierta en una persona que no tenga ninguna valía como individuo. Yo quiero que tenga la forma de ver occidental que tenemos de que una persona puede cambiar el mundo. En Japón una persona no te vas a comer nada en la vida. Así que pertenece a un grupo porque tú solo no eres nadie. Eso es un valor que intentan inculcar. Y que yo voy a hacer lo posible para evitar que se lo graben en la mente a mi hija. El concepto de enjambre que tiene la sociedad japonesa, al menos durante la era Showa, porque no sé si actualmente... ¿Tú has notado evolución en ese tema? ¿Ves que cada vez la juventud japonesa como que está más abierta, sobre todo por el tema de estímulos exteriores? Sabes que durante la época Showa pues como que empezó la apertura, por decirlo así, pero la apertura nunca ha sido real. Sí, nunca ha sido real. ¿Estás viendo tú una evolución en la juventud? ¿Estás viendo que están cambiando ciertas cosas, como por ejemplo este concepto de la mae, o es muy complicado cambiarlo? Lo que veo de la generación actual que tenemos, le llaman la generación de los iluminados, Satori Sedai, y es una generación de los que han nacido en los años 2000, que están ahora, ¿no?, con 15, 16 o 17, 18 años, y que es la generación actual de jóvenes, les llaman los iluminados. Si ves una progresión de todas las generaciones que ha habido desde los años 60, de los del gran crecimiento económico de Japón, vemos un tipo de jóvenes muy metidos en la política en los años 60, 70. Hay muchos disturbios y eventos, ¿no?, y que se quedan hoy están en la historia como aquellos rebeldes japoneses. Y la sociedad ha ido evolucionando por su parte como a personas que cada vez muestran menos y menos interés en relacionarse con la gente. Quizá debido, yo creo, esta es mi opinión, a la complejidad, a las formalidades, a la cantidad de protocolos que existen para relacionarse aquí con la gente. Y que muestran desinterés y apatía por el sistema. Y creo que esto se va a ir acentuando a medida que pasen las generaciones. No veo ningún cambio en los siguientes años. ¿Crees que la visión que hay sobre el individuo nunca puede superar al grupo? ¿Se puede romper en algún momento siguiendo ese camino? Podría ser, pero no lo creo. Hay un manga, una obra que podría recomendar, que es Soranin, que es muy famosa, por cierto. Soranin, no recuerdo el autor, pero esta obra es 2 volúmenes, pero es muy cultural. Relata la historia de una pareja que deja el trabajo, deja la empresa. ¿Y qué vida viven sin pertenecer a una empresa? Se encuentran con toda la presión social, los amigos, ellos mismos victimizados, cómo se autoinmolan, ¿no? Se dan latigazos porque no pertenecen a nada, su vida no tiene sentido. Son libres. Son libres, efectivamente. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, esa libertad les aplasta y no saben qué hacer. Y los demás continuamente le dicen, no eres nadie. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Tienes 24 años, deberías empezar ya a plantearte la vida de forma más seria. Y es una obra muy interesante. Por eso, para entender eso, hay que entender que un japonés va a la universidad, como van casi la mayoría de los japoneses, solo para conseguir un trabajo que le ha recomendado la misma universidad y que ha dedicado los últimos 2 años de la carrera, 2 años, a buscarlo. Se meten en una empresa que les ha contratado no por lo que saben, sino por la universidad a la que se han metido y, segundo, por su capacidad de aguante y su disposición, su actitud. Pasan 5 entrevistas antes de ser contratados. 5 entrevistas. Que dura un proceso de 4 a 5 meses la contratación. Nos podemos imaginar entonces cómo la madre
el padre, que han conseguido que ese graduado se haya metido en alguna empresa que le va a prometer durante los próximos 10, 20 años una vida estable económicamente, y que ese hijo o hija deja el trabajo. No, los padres dicen, hemos invertido 28 millones de yenes en llevarte a la universidad y en que te recomienden a un trabajo, y tú, ¿cómo no respondes? Dejándolo. ¿Por qué? ¿Porque no va contigo? ¿Porque no te gusta? ¿Porque te llevas mal con tus compañeros? ¿Por qué no lo aguantas como has aguantado todos estos años de educación? Así estamos, ¿no? Y esa obra Soranin, para que se entienda mejor explicado esto, ¿no? Porque el que empiece... Uno no lo entiende en España, ¿no? Ha dejado el trabajo y ¿qué? Pero realmente les ha costado esfuerzo, dinero, sudor y lágrimas conseguir ese trabajo, que dejan simplemente porque no les gusta o se sienten vacíos en su vida. Y así están las cosas. Me parece un buen resumen lo de así están las cosas. Es increíble. Lo del el concepto de la libertad que mencionábamos antes, a mí me impactó mucho que se vea como algo negativo, no como algo positivo, precisamente porque pone en peligro, o sea, amenaza al sistema. Eres una amenaza para el sistema el hecho de ser libre. La misma palabra, que es jiu, que significa libertad, es sinónimo de egoísta. Una persona libre, tú le dices, ¿no? Traduciendo así con tu japonés, watashi wa jiu desu. Watashi wa yo, jiu, libre desu soy. Watashi wa jiu desu. Y te dirá, y el otro que te mira y dice, tú, egoísta, que solo quieres hacer lo que te da la gana sin tener en cuenta a los demás. Esa es tu libertad, la libertad de molestar al mundo. Porque jiu, para el que quiera buscar en el diccionario, le saldrá el sinónimo de jiu, kimama. Kimama es egoísta. Significa libre, sin pensar en nadie, hacer lo que te dé la gana, ser egoísta. Tiene una connotación negativa. Y sí, es impactante, ¿no? La libertad es sinónimo de egoísmo. Qué bonito. Durante esta semana te pedí que eligieras 3 canciones. Una de ellas ya ha sonado, que es la de Pegaso, sí, la de Make Up. Y ahora va a sonar la de Sade, la de Ordinary Love. Y me gustaría que nos explicases por qué has elegido esta canción. Bueno, esta canción me ha acompañado durante tantas noches frustradas. Es una canción, esta de No Ordinary Love, que encaja también en todos los momentos tristes, ¿no? Te acompaña también, que la terminaba escuchando cada vez que me veía frustrado o no tenía ganas de seguir estudiando, pero sabía que tenía que hacerlo. Estoy hablando en el japonés. Y esa canción fue junto con la de Zanarkand de Final Fantasy X. Temazo. Temazo, sí. Que por cierto sonará al final de la entrevista. Y empezaba diciendo en japonés, ¿no? Korekara wa subete hanashite okitai nda, que lo que te voy a contar ahora, porque empezaba así, ¿no? Con flashback todo el juego. Y esas 2 canciones como que me motivaban mucho, me recordaban, los juegos, que era un gran motivador, aparte del anime, para seguir recordándome que tenía que seguir estudiando para entender eso que tanto me emocionaba. Y segundo, la de Sade como un alivio mental de decir, vale, me está yendo mal o no estoy consiguiendo los resultados que quiero, pero bueno, esta canción me ayuda a llevarlo, ¿no? Y encajan ahí, no tiene un mensaje más profundo que ese. Motivadores y aliviantes. Incluida la de Pegaso, ¿no? La que ha sonado antes. Cada vez que voy a un karaoke, empiezo con la de Pegaso y termino con la de My Way, de Frank Sinatra. Bajé una versión en karaoke y se me ocurrió la locura de que la cantaras, pero dado el retardo o el delay que puede tener Skype, o sea, lo deseché, pero la tengo bajada en versión karaoke, ¿eh? No la voy a cantar aquí, no puedo cantarla.
life that won't last. Didn't I give you all that I got to give, baby? I gave you all the love I got. I gave you more than I could give. Gave you love. I gave you all that I have inside, and you took my love. You took my love. I keep crying. I keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. This is no ordinary love. No ordinary love. This is no ordinary love. No ordinary love. When you came my way, you brightened every day with your sweet smile. Didn't I tell you what I believe? Somebody say that a love like that won't last. Didn't I give you all that I got to give, baby? Lo curioso es que la forma en la que está orientada la sociedad, por ejemplo, en Occidente con respecto a la que puede estar en Japón, en Japón se basa mucho en el grupo. Sí. Y aquí se basa mucho en el individualismo. Pero en ambas cosas estamos jodidos. Quiero decir que Sí, es verdad. o sea, los que han montado los sistemas son unos cracks. Allí el problema precisamente es ese. El problema es que no se le deja a la gente... Que yo lo he visto en más sociedades, no solo en la japonesa, quiero decir. Sí. No es solo de Japón. Ese tipo de sociedad tan proteccionista con sus ciudadanos al final acaba derivando en eso, en que la gente, pues eso, tiene que sentirse parte del grupo para Sí. poder desarrollarse. Y aquí tenemos precisamente el caso contrario. A la gente se le dice, no, tú eres libre, puedes hacer lo que quieras, puedes destacar, etcétera. Pero en cierto modo, esa libertad nos acaba generando una frustración. Sí, tantas opciones donde elegir, ¿no? Y nos venden las cosas a veces de forma tan sencilla como tú te lo propones y en 3 días ya tendrás un éxito, ¿no? O lograrás lo que... Creo que al individualismo lo que no nos enseñan bien es que para hacer lo que te gusta realmente cuesta mucho y demasiado. Y creo que eso es lo que venden en el individualismo como exprésate y sé diferente, pero sin respetar a los demás o cosas así. Bueno, se vende de una forma, bueno, como nos imaginamos, muy comercial, ¿no? Que también se puede entender. A ver, la lectura que le quiero dar a todo esto es no que Japón es un país en el que no quieras vivir, sino Japón es un país que quieres tenerlo como experiencia. Porque te va a hacer crecer, te va a hacer que veas todos estos valores, que si vives en España no los vas a ver. Es que son invisibles. Nadie sabe lo que es el individualismo hasta que ve realmente una empresa cómo se trabaja en grupo. Hasta que tu jefe no viene y te castiga porque no has seguido el protocolo, aún habiendo dejado al cliente muy contento y satisfecho. Pero tú tienes que seguir el protocolo. Tampoco, por ejemplo, has visto eso de que llegas 5 minutos tarde o 10, como ocurre en algunas empresas, y te obligan a hacer horas extras para que vayas por todos los departamentos pidiendo perdón a todos los empleados, haciendo que ellos te obligan a molestar a los demás, para que te humillen, para que sientas la vergüenza, que lo que has hecho ha molestado a todos. Cuando ves eso, es cuando estás en posición de elegir el individualismo o la forma de pensar grupal.
pero no antes. Por lo tanto, Japón es un país que te va a hacer crecer, pero al 100%. Es una escuela de la vida esto. Es el mejor país, un país muy diferente para crecer y darte cuenta de que tu país es mucho mejor de lo que te imaginas. Tu país, no solo España, me refiero a cualquier país. Eso pasa siempre, ¿eh? Sí, pasa siempre, claro. Y te das cuenta cuando sales de tu país, que es lo triste. No es triste, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, todas las historias de los héroes se caracterizan por el viaje y por la pérdida. ¿Cómo era el libro aquel que definía, ¿no?, los pasos de los héroes? El héroe de las 1000 caras de Campbell. Sí, de Campbell. Es un libro que dice el viaje es indispensable. Hércules, ¿no? Star Wars, todo. Son personajes que sin la pérdida, sin el viaje, no aprenden, no crecen. Por lo tanto, es natural que viajemos, ¿no? Que conozcamos otras cosas tan diferentes. Y Japón es el país perfecto. Hay un elemento catárquico en la gente que se va a vivir fuera de España, ¿eh? Bueno, fuera de España y fuera de cualquier país. Sí. Cuando empiezas a darte cuenta de... Es verdad, ¿y esto? ¿Y esto? Y sobre todo te das cuenta de que en realidad no te hace falta nada. Solo las personas. Sí. Y eso es muy impactante, ¿eh? Porque dicho así puede sonar demasiado materialista o sea, que vayas con ese enfoque, pero yo creo que es el enfoque que nos incrustan, por decirlo así, como sociedad desde pequeños. Y de repente cuando te vas fuera y llega la noche, a mí me pasaba esto, por ejemplo, llega la noche y te empiezas a acordar de tus padres. Sí. Y dices, ¿y esto por qué lo hago? ¿Sabes? Pero no te acuerdas del jamón serrano, de lo que sea. En mi caso, por ejemplo. No me acordaba eso. Era como que lo había dejado, era como que prescindes de todo lo material que te inunda y te quedas solo con lo que te hace ser humano al final. Sí, lo esencial que es el componente humano, es verdad. Es verdad. Eso que acabas de decir es quizá lo más importante de vivir en otro país o de tener experiencias, que te das cuenta de la calidad humana, ¿no? El valor que tiene. Igual ha quedado una sensación un poco triste y pesimista de todo lo que hemos hablado antes, y eso que no hemos entrado en el tema de la pena de muerte o el concepto de la familia dentro de la empresa, que al final es como una gran familia. Ha quedado igual una sensación un poco negativa de la sociedad japonesa, pero queremos decir desde aquí que si Kira lleva allí 9 años es por algo. O sea, es decir, que decimos las cosas negativas porque son las cosas que más chocan a un occidental, pero hay un elemento... Alguien tiene que contarlas, ¿no? Sí, está bien, sí, claro. Alguien te las tiene que contar porque hay un hueco, hay un vacío. En YouTube hay un vacío de gente que te cuente las dos caras de la realidad de Japón. O al menos la realidad entendida con nuestros valores occidentales. Y ese hueco, ese vacío, creo que con el canal, al menos como argumenta Fase 2, lo estamos llenando bien, porque es verdad, ¿no?, que está todo muy... Es nuestra forma de verlo. Sí. Otra persona, quizá, lo que nosotros decimos que es negativo, no le parece negativo. Le encanta, lo ama. Pero bueno, la experiencia del blog y todo esto, puedes contar todo desde tu perspectiva, y creo que ya vivimos en una sociedad en la que se entiende, que la gente informa desde su punto de vista, ¿no? Antes no se entendía, ahora sí. Pero creo que hay un hueco, un vacío, y negativo, te lo puedes tomar como negativo. Yo me lo tomo como aprendamos de estas cosas tan diferentes y nosotros te lo contamos. Que a lo mejor otros no te lo cuentan. Es que yo creo que la fase 2 es necesaria contarla. Sí, es necesaria. Y a veces no se necesaria. Ve. Gente que Hay fase 3 también, ¿eh? Yo Esto es me como muevo Dragon entre Ball, la fase 3... Sí, como Dragon Ball, sí. Yo me muevo entre la fase 3 y la 2. Y tengo muchos también ramalazos de la fase 1. La fase 3 es aquella en la que eres capaz de entender las diferencias culturales y decir, somos diferentes y vamos a intentar llevarnos bien, estableciendo puentes entre aquellas cosas que nos llevamos bien, ¿no? Luego intentas crear tu hueco en el país, vives a tu manera, pero cuando interaccionas con la gente, como les entiendes, tú pues dices, bueno, me voy a comportar de una forma que ellos entiendan como agradable, pero a mí no me gusta, pero bueno, no pasa nada, voy a aguantarme. Mientras que la fase 2 es que les den, yo no paso por aquí, esto es absurdo, ¿qué me estás contando? Vete, que te den, ¿no? Esa es la forma de ver de fase 2 que bueno, es como, fase 2, por ejemplo, un ejemplo que lo define es,
te viene un hombre con kimono y fase 2 diría, eso es un albornoz de toda la vida. ¿Qué me... No, quiero decir, a ver, me vienes con albornoz. Ponte un traje, ¿no? Y no me vengas de formal con albornoz. Quiero decir, ¿cómo alguien, sin entender completamente la cultura, analiza, ¿no?, este mundo? Y bueno, verdad no le falta, ¿no? Pero le falta comprensión, obviamente. Un elemento muy importante, ya no en tus vídeos, sobre todo en tus directos, es la obsesión de la gente con el sexo. O sea, yo veo los directos y Normal, hay un momento ya en el que dices, pero tíos, ¿de verdad? O sea, ven Japón como una especie de bucaque de filias, ¿sabes? Es una cosa... Es verdad, ¿eh? Las cosas más raras, o sea, vídeos de gente eyaculando en sobacos, anguilas... A ver, ahora está de moda el porno con bichos, ¿eh? Sí. Hostia, sí. Pero en imagen real. O sea, quiero decir, un tío disfrazado con tentáculos. Y eso, claro. Es que Japón se ha ganado su fama con cosas bizarras, absurdas y sexuales. Es decir, el bukkake y todo lo inventaron ellos. Todo de tendencias sexuales han sido pioneros. De cualquier filia, o sea... La que se te ocurra más de calcetines. Seguro que hay un Aquí vídeo... está inventado, o sea, sí. En X vídeos de un tío con calcetines o sea, es... En serio. Yo a veces tengo la sensación, digo, igual es que nos llega esto y no es del todo real. No es del todo real, pero existe. Es decir, los japoneses, no diría la mayoría, pero muchísimos no saben que esto existe. Vale, me tranquiliza un poco. Sí, te puedes ir a lugares, tranquiliza, te puedes ir a lugares y lo vas a encontrar en abundancia, pero es verdad que la mayoría de los japoneses le dices bukkake, ¿y qué es eso? Tendencias con bichos, tentáculos, ¿qué es eso? ¿Eso es de Japón? Ah, pues no lo sabía. Y ellos se sorprenden, se ríen, los hikikomori, muchos japoneses no saben lo que son los hikikomori. Hablas de ellos y les enseñas un documental y se sorprenden más que nosotros. Eso que tranquiliza, ¿no? Bastante. No, a ver, que no me refiero a que vayas por la calle y de repente te encuentras a un tío vestido con tentáculos, ¿sabes qué? Eso sería... No, eso no va a pasar. ¿Por qué todavía no se ve de forma natural que se hable de la sexualidad, de los ochinchins y los omenchos? Porque tú hablas bastante del tema. ¿Por qué hablo tanto de los ochinchins y de los omenchos? Porque, de nuevo, creo que hay un vacío. Los otros youtubers no hablan de este tema. Y yo, en la universidad, me especialicé en temas sexuales, en los tratamientos anticonceptivos y enseñaba en algunas clases que iba de proyecto de carrera a poner un preservativo con una banana. Quiero decir que estoy muy relacionado con este tema. Para mí es algo muy natural. Después traté a personas con temas sexuales, tanto hombres como mujeres, que no llegaban al orgasmo, etc. Y yo lo trataba con toda la seriedad del mundo, obviamente, porque son problemas muy duros. Y creo que esto me ha llevado a hablarlo con una ligereza que a la gente le puede sorprender, pero para mí es muy natural. Yo hablaba con mi madre de sexo, problemas sexuales y todo, ningún problema. Le pedí a mi madre que me comprara, revistas porno. Era un tema muy normal. Con mis amigos en la universidad no lo hacíamos todos juntos, pero hablábamos de cómo convertirnos en multiorgásmicos con la terapia de Mantak Chia. Y bueno, más o menos lo conseguimos, pero hablábamos de ello en el bar de la universidad, de la facultad, con una ligereza que cualquiera que nos escuchaba de lado era, estos son unos pervertidos de la hostia, pero con términos muy técnicos, pero muy técnicos. Para mí el tema del sexo es muy natural. Es que tiene que ser natural. Ese es el problema, yo creo que a veces... Es verdad, tiene que ser natural. Enraizando el tema de la sexualidad con la sociedad japonesa, yo he llegado a esta conclusión, no sé si es correcta. Aunque la infidelidad es algo, podemos decir, propio del ser humano, da igual el país, Sí. Veo que en Japón como que está muy instaurada. Correcto, ese es el término, lo que acabas de decir, yo creo que es totalmente correcto. Aquí las mujeres piensan de los hombres que lo que tienen entre las piernas es como algo que se acumula como si fuera basura y que tienen que sacarlo. Lo estoy diciendo totalmente serio, ¿eh? Sí. ¿No? Es para reírse, pero... Es heavy.
es heavy. Sí. Entonces las mujeres comprenden que ese hombre que se le acumula la basura entre las piernas tiene que sacarla en algún lugar. Pero que no se enamore. Que no se enamore. Porque aquí el nombre la palabra de engañar, que es uaki, se refiere a enamorarse, no a tener sexo fuera. Eso no pasa nada. Pero no te enamores. Esa es la mentalidad del sexo visto como un deporte. Ujú. Hay que sudar, hay que sacar la basura. Bien. Sí, tiene guasa, tiene coña, Es pero... para hacerse una camiseta con esa frase, ¿eh? Te juro que me voy a hacer una y me voy a ir... Pero en japonés, y me voy a ir a Japón con la camiseta, ¿sabes? Para crear Esto un poco es de de aquellas caos. cosas que los japoneses, normal, ¿no? No se dan cuenta de ello hasta que ven ellos también la diferencia, ¿no? Por ejemplo, pondré un ejemplo con Yoko-chan. Cada vez que yo intento ser cariñoso con ella, como un beso, ella tiende a lo sexual. O sea, yo le doy un beso en la mejilla y ella intenta agarrármelo con la mano. Ajá. Como que dentro de ella hay una conexión entre afectos, sexo. Entiendo. Parece que no sabe diferenciar entre un beso como expresión de cariño y un beso como te lo voy a comer todo aquí mismo y ya. ¿Te ha pasado con más parejas japonesas lo mismo? Sí, me ha pasado con más parejas. O sea, que es un tema socialmente enraizado. Creo que sí. No Vale, he tenido tampoco demasiadas se puede experiencias, generalizar. pero no se puede generalizar. Claro, pero por lo menos tu experiencia te dice eso. Sí. Eh, Es tema de... Sí, te voy a dar un beso y ya A follar. dice, ay, es que no me apetece. Es como que intentas iniciar un ritual, ¿no? sí. Pero no, tú dices, no. Aquí en el No, sofá, ahora no. vamos a ver la televisión, tranquilo, te doy un beso, no pasa nada. No, ya empieza como Pero me has dado un beso, ¿no? ¿No Sí, es lo sí. que quieres? Que no. afecto. Esto es afecto. Cambiando totalmente de tema, esto es una obsesión particular mía. Creo que el tema del civismo en Japón está bastante desarrollado. Al menos da esa sensación. ¿Usan los intermitentes de los coches? Sí, y los hacen apenas 3 segundos antes de girar. Eso, no sabes la cantidad de accidentes que crea eso, ¿eh? Porque lo hacen, 3 segundos antes de girar. No lo hacen con antelación. Vale. Pero aquí en las escuelas enseñan que no tienes que conducir pendiente del que va inmediatamente delante de ti, sino 3 coches por delante de ti. 3. Por lo tanto, que ellos pongan 3 segundos antes de girar, va bien, ¿no? Con esta enseñanza de Puede que ser. el tercer coche que va por detrás de ti ya está pendiente de ti. O sea, no pasa nada. Bueno, es totalmente absurdo, pero les enseñan a hacer eso, es curioso. Ahora venía una parte en la que hacía una coña con el tema de las recomendaciones, ya que hoy es San Jordi, no sé si lo sabes, imagino que sí, el 23 de abril. Sí, es verdad, 23 de abril. Voy a pedir simplemente un manga y un anime, imprescindibles. ¡Wow! Imprescindibles. Un manga y un anime. Sí. Qué difícil me lo pones. Porque yo he cambiado mucho en todos estos años. Me gustaban animes que ya no me gustan. Me emociono con temas que no me emocionaban antes. Un anime cambia vidas. Urotsuki Doji. Ese El poder del tentáculo. era terrible. Sí, pero visto no como una película, sino como un género y Sí. como la vuelta que le da al anime. En su contexto, yo creo, sí. En su contexto. Sí. Y un manga... Un manga para mí... Qué complicado me lo pones. Me quedaría con un clásico para mí que fue el que inició todo esto, que es DNA al cuadrado. de al cuadrado. De Masakazu Katsura. Ok. El amiguito de Akira Toriyama. Un libro para entender Japón a nivel sociológico y psicológico. Uno muy bueno. Tengo uno que a ti te va a encantar. Lo escribió un alemán que le expulsaron de Japón Por por Dios. contar las cosas como las contaba. Es un libro, está viejo, polvoriento, asqueroso. No lo he encontrado en edición digital. Es un libro de aquellos que hay que tener, ¿eh? No sé si estará ahora. Es de Karel van Wolteren y se llama El enigma del poder japonés. The Enigma of Japanese Power, porque no está en español. Vale. Y cuenta las cosas en fase 2, pero tan claras.
reduce el honor, la virtuosidad, el civismo, el amor, todo, el afecto, a lo más puro y duro y práctico. Te dice, mira, los japoneses por afecto entienden esto. Ole. Y tú te quedas, pues muy bien. Le echaron. Le echaron, sí, hombre, sí. Es decir, críticas negativas por todos lados, este no entiende nada. No. Pero esto es un libro que solo entiende un occidental, porque un japonés lo lee y se pone, pero se sube por las paredes. Por ejemplo, no es un apartado, ¿no? El mito de la homogeneidad, cosas así. Dice, afectuoso, simpático, pero ilógico a la vez. Son títulos son increíbles. Se llama, no sé, luego te paso una foto para que lo veas. Es increíble este libro y los otros que ha escrito este hombre, pues como Takeo Doi, ¿no? Aunque será japonés, y un poco como tiraba para su campo, ¿no? Como diciendo, los americanos no me gusta cómo entienden algunas cosas y tal, ¿no? Como lo llama él. Sí, le da un poco de caña. Este no, este es, yo soy occidental, alemán, os vais a cagar. Un sitio imprescindible si vas a visitar Japón. Sí, el que todos nos gusta mucho es el de Miyajima. Ok. La isla de Miyajima, donde está el torii ese, la puerta esta sintoísta enorme, en el mar, que tenemos todos en la mente, ¿no? Cuando pensamos en Japón. Para mí es el lugar, uno de los lugares más mágicos que he conocido aquí en Japón, a pesar de ser tan mediático y que está tan pisado y repisado. Pero de verdad que es especial, ¿eh? Puede haber como la Skytree de Tokio, que para mí no tiene mucho valor, o Hakone tampoco no me gusta demasiado. Pero lo que es Miyajima de verdad tiene espíritu, tiene alma, y si te cuentan la historia y la entiendes, pues te emociona más, ¿no? Me impactó muchísimo cuando la guía japonesa nos explicaba, ¿no? Cómo durante la bomba atómica en la isla de Miyajima, que es una isla que está delante de Hiroshima, hacia el sur de Hiroshima, está justo enfrente, ¿no? Como todo el mar se llenó de cadáveres. Y como toda la isla se considera una extensión del cuerpo de un dios, pues no podían subir, ¿no? Los cadáveres a la isla porque era territorio sagrado. Y bueno, te contaba historias de este tipo, ¿no? Y tiene mucho valor, es una isla que tiene mucho valor. No solo por bonito, es realmente allí se respira algo para mí especial. Y voy a acabar con la típica pregunta con la que los de Españoles por el mundo se suelen despedir. ¿Vas a volver a España? No tengo intenciones de volver a intención. España. No tengo intención. Lo haré por mi hija, para que conozca el país, ¿no? Pero no para establecerte, digamos, ¿no? Tengo familia, amigos, sí, pero yo ya no me siento como uno más en España, ni tampoco como uno más en Japón. Me siento un poco nómada, ¿no? Y tengo la libertad de poder vivir como español en Japón en algunos aspectos, en otros vivir como japonés, y elegir. Creo que lo podría hacer en España, obviamente, hacer lo mismo, ¿no? Vivir en algunos aspectos como japonés y en otro como español. Pero me gusta Japón, a pesar de todo lo que haya dicho. Es uno de mis viajes pendientes. Ah, sí, pues, desde luego. Y si pasas por aquí, pues, nos vemos. Te veré. Gracias por todo, Encantado, Kira. Nos vemos pronto. Un abrazo muy grande. O tarde, pero nos veremos. Hasta luego, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí llegó la entrevista a Kira. Quiero acabar este programa con este texto que aparece en la página web de Kira Teachings, que es la página de Kira. Y de paso aprovecho para decir que le podéis encontrar en YouTube como Kira Sensei, en Twitter y desde hace muy poco en una plataforma de directos llamada YouNow. Y además, os aseguro que no me paga por esto, ¿vale? Podéis hacerle pedidos de material didáctico para aprender japonés. Incluso apoyarle en sus lecciones a través de Patreon. Bueno, como os decía, voy a leeros el texto en cuestión. Él dice en su página: ¿por qué haces todo esto? Porque no sé hacer otra cosa. Porque disfruto mucho. Porque amo el japonés y su gente, aunque ellos no me amen mucho. Porque me gusta contribuir al crecimiento personal de cada individuo. Porque el japonés y la cultura japonesa son interesantísimos. Porque el manga y el anime son increíbles, en especial Naruto. Porque Japón es un sueño que vale la pena vivir. Un abrazo para todos y un abrazo para todas. Esto último no lo pone en la página, lo digo yo, ¿vale? O sea,
これからは全て話しておきたいんだ、ケン。